Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Otra vez más, estamos aquí en su programa Perio MX. Pues sí, la Perio para todos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, gracias por esperarnos, que están en vivo, los que están viéndonos por YouTube. Muchísimas gracias. Estamos más que contentos en un programa más de Perio MX, una emisión más de Perio MX que está llegando nada más y nada menos que a su octava temporada, la octava temporada de Perio MX. Y la vez pasada tuvimos de invitada a la doctora Yadira Garzón en el marco del curso ¿Qué Perio? Y mucha gente nos estuvo escribiendo, la vez que les agradecemos a todos los que nos han escrito, nos han dicho pues bueno, que hiciéramos más cosas, que el programa fuera más visible, que hiciéramos más webinars, que la información. Y la verdad es que el día de hoy nos encontramos, como siempre, de plácemes, de lujo. Estamos teniendo un gran invitado el día de hoy, y el día de hoy vamos a abordar el tema de la cirugía plástica periodontal en la odontología general. Resulta que, pues bueno, la plástica periodontal es parte importantísima, es una parte medular dentro del trabajo cotidiano, y voy a compartir pantalla antes de presentarles a nuestro invitado. Normalmente, lo que llegamos a tener en la plástica periodontal es la necesidad del manejo de los tejidos alrededor de dientes, alrededor de implantes, alrededor de rebordes, ¿no? Y en el caso muy estricto de lo que está pasando en la plástica periodontal, pues sabemos que tenemos grandes posibilidades, también tenemos grandes situaciones que tienen que relacionarse entre puntos multidisciplinarios, con la ortodoncia, con la periodoncia, con la prótesis, con la función de los pacientes, pero definitivamente la plástica periodontal está en toda nuestra práctica cotidiana odontológica, desde que una persona pierde dientes, desde una persona que tiene prótesis fija, todo tiene que ver con la plástica periodontal. Y al final del día, la plástica periodontal es una disciplina que no debe ser elitista. Incluso hoy podríamos pensar también que las personas que rehabilitan implantes deben de pensar en una plástica periodontal hiperimplantaria. Asimismo, nosotros nos hemos dado cuenta con nuestros cursos que tenemos aquí en PerioMX Academy que hay muchas interrogantes con respecto a la plástica periodontal. Incluso hay muchas dudas. ¿Cuándo podemos trabajar o no los odontólogos de práctica general? ¿Cuándo se remite al especialista? ¿Todos los tratamientos son para el especialista o todos los tratamientos son para el odontólogo de práctica general? ¿O con un curso puedo hacer práctica de plástica periodontal? Son interrogantes. Lo que sí sabemos es que la preparación es continua, independientemente de lo que tú tengas, de lo que esté pasando alrededor de tu vida, ¿sí? Tengas un posgrado en odontología o no, debes de estarte preparando, y la educación continua es básica. Así que la plástica periodontal se encuentra en todos lados, desde la necesidad de colocar una prótesis removible, desde la necesidad de rehabilitar adecuadamente prótesis sobre implantes, o incluso en el manejo de los rebordes cuando ya los pacientes han cicatrizado. Todo eso tiene que ver con la plástica periodontal. Yo soy un apasionado de la odontología y también de la perio, pero esto no conlleva a que sea segmentario el trabajo periodontal. Realmente dependemos de todos, todos estamos interconectados. Desde el momento en que tomamos un elevador, desde el momento en que tomamos un explorador, hay que evaluar adecuadamente los tejidos blandos y hay que evaluar adecuadamente todo lo que pasa alrededor de los mismos. Y pues si estamos en un lugar donde no hay periodoncistas, pues ¿qué vamos a hacer si encontramos estas situaciones? Y no necesariamente las vamos a resolver con resinas, o si sí, saber hasta dónde son los parámetros de colocar una restauración de resinas en una zona donde hay una recesión gingival. Pero ¿por qué no pensar en que a lo mejor tú puedas hacer la cirugía plástica periodontal de conveniencia para promover, obviamente, una mejora en tu actividad, pero también una mejora en tu comunidad? Y por eso estamos en PerioMX muy contentos, porque la plástica periodontal está realmente en todos lados y es parte esencial de la odontología general. Y para eso tenemos a nuestro invitado de lujo el día de hoy. En Perio MX tenemos al doctor Gerardo Salvador, que es un gran amigo, es un gran colega, es un gran odontólogo, y él se encuentra ubicado en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco. Vamos a invitar al doctor Gerardo Salvador aquí en Perio MX, que ponga su cámara, que ponga su micrófono. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Jerry, hola, doctor Gerardo. Hola, hola, buenas noches a todos. Qué gusto, Carlos, un gustazo y qué presentación. De antemano, qué buen inicio de año, al menos personalmente, porque pues era algo que yo anhelaba mucho, estar con ustedes en Perio MX junto contigo, que tengo ya algunos años de conocerte.
y que pues, ha sido también un emblema para mí, para inspiración. Y qué Vamos. bonito se siente el hecho que me hayas invitado a una cadena, a un programa como el tuyo. Este es tu casa, Gerardo. Y bueno, los pongo en contexto. El doctor Gerardo Salvador fue asistente mío y de, pues, de un equipo de colaboradores en Grupo de Odontología Avanzada, que les mandamos un gran saludo ahí en Luz Aviñón, en la Colonia del Valle, a la doctora Caíra López Gascón, a la doctora María Guadalupe Zamudio, a todos, a todo el equipo de GOA, a la doctora Lupita, a todos los doctores que tú conociste en GOA. El doctor Gerardo y yo fuimos colaboradores, pero bueno, el doctor Gerardo fue mi asistente. Y bueno, esto Sí, es una parte bien interesante porque voy a dar una introducción un poco romántica, doctor, pero la verdad es que para mí me da mucho orgullo, me da mucho gusto que un ex colaborador, un ex asistente, ahora esté trabajando como tú trabajas, que has sido académico en la universidad, que has hecho pues, solamente tu carrera profesional, una carrera profesional de mucha preparación, y este es un exhorto para todos ustedes. Si ustedes tienen un asistente dental, no se olviden que ese asistente dental, si está estudiando odontología, puede ser una persona que crezca mucho y no hay como generar lazos profesionales. Muchas veces, y yo critico mucho a todos los que generan páginas de memes odontológicos. Está bien el meme odontológico, pero ¿por qué no apoyarnos como colegas en vez de estarnos burlando entre nosotros? Y bueno, para eso está el doctor Gerardo, para mostrarnos, obviamente, su trabajo. Gerardo, ¿dónde estás ubicado? ¿Cómo se llama tu consultorio? Y bueno, ¿cómo te despertó la pasión por la odontología general y poderla combinar con la plástica periodontal? Bueno, estamos ubicados en Guadalajara, Jalisco, cerca de Teatro Galerías, Plaza del Sol, Estación 18 de Marzo del tren. Más o menos ya con esas se ubicarán algunos colegas. Francamente, la inspiración es día a día. Yo ahora sí que en algún momento yo les comentaba cuando estaba dando clases a los alumnos que pues yo no era el gran alumno de 10 o de 100 de calificación. Poco a poco con el tiempo me fui agarrando más cariño en la preparación, al grado de que pues hago lo que hago el día de hoy. Y eso es con los años, la experiencia, esa avidez de poder crecer, de hacer una diferencia, e inclusive como tú lo llegaste a puntualizar, a veces hasta ciertas críticas o memes o burlas, que es parte del argot o el manejo mexicano, que tenemos costumbre de reírnos a veces de uno mismo o de lo chusco, pues me llevó a dar ese paso, a decir, no, quiero ser un buen odontólogo general y por qué no hacer algo más que quizá que una resina, sin demeritar, por supuesto, tratamientos, que una limpieza, extracciones, sino quiero dar más. Gracias, de hecho, a tu programa, que veía mucho ese incentivo de la odontología que tiene que ser o llegar a más personas. ¿Y por qué no un odontólogo general poder tener esa herramienta para poderles brindar a los pacientes, ya sea que no tienen la cuestión económica, que por distancia y demás, poderles brindar un servicio extra, ¿no? Un servicio adicional. Y Bueno, pues pues fue entonces, todo eso. pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Bueno, pues el doctor Gerardo Tri nos va a presentar una lluviecita de casos, casos muy interesantes. Estamos aquí en Perio MX en la octava temporada. Los controles se quedan con el doctor Gerardo Salvador. Lo voy a nombrar coanfitrión de esta reunión para que pueda compartir pantalla. Disfruten mucho sus casos clínicos. Estamos en vivo y estamos también en YouTube y también estamos en todas las redes. Cualquier duda que tengan, cualquier situación que tengan, adelante. Las preguntas del doctor Gerardo y un servidor, está abierto los controles y también la caja de comentarios. Doctor Gerardo, ya puede compartir pantalla. Que lo disfruten mucho y disfruten estos casos clínicos. Adelante. Muy bien, a ver, vamos de... Muy bien. Pues bueno, el doctor Carlos Monteagudo me hizo el favor de, más bien me hizo la invitación y me comentó acerca de los alcances que podían llegar de la odontología general. Y pues bueno, yo he tenido, él bien puntualizó, empecé como asistente con él, posteriormente hice mi servicio social en el posgrado de periodoncia e implantología en la UNAM, y a partir de ahí conocí muchas personas que me llegaron de inspiración, entre ellos pues toda la parte académica que conoce el doctor Carlos,
el doctor Salvador Robles, también un amigo que tengo mucha estima y que es también parte importante para mí dentro de la preparación. Y con base a ello, pues varios otros cursos con el doctor Gustavo Giordani, con el maestro Salvador, Francisco Salvador García Valenzuela, en su estancia de Periotim, y algún par de cursos también con el doctor Carlos. Entonces él me comentó sobre algunos casos que pudiéramos presentar de odontología general para que ustedes también se incentiven y se sigan preparando día a día. Créanme que a veces con un mismo curso no van a terminar dominando las técnicas, inclusive yo creo que hasta él podrá verlo, hasta ciertos residentes de la especialidad pueden llegar a tener ciertos tropiezos y esto es parte de la misma curva de aprendizaje. A todos nos llega a suceder complicaciones y adversidades. Entonces, de esta manera, pues yo trato de mostrarles pues parte de mi trabajo y de lo que se ha ido aprendiendo día a día. Y el tema va a ser enfocado particularmente a algunos casos de recesiones gingivales, que es uno de los temas, a mi parecer, de los más bonitos en lo que es la periodoncia. No manejo yo nada de implantología aún, solamente la parte del manejo de tejido blando. Y bien, entonces voy a empezar sin más preámbulos. La idea no es darles todo lo que es el tema de recesiones, solamente irles mostrando algunas situaciones. Sabemos que particularmente la recesión gingival corresponderá como definición a un desplazamiento del margen gingival en sentido apical y exponiendo la raíz. Creo que algo muy importante que cuando nos encontramos con una situación periodontal como la que vemos en esta portada, eh, hay que a veces darle importancia al escuchar al paciente. A veces, muchas veces, llega el paciente haciendo queja de una situación y tratamos de resolver la otra parte. Eh, Aquí lo que quiero dar a mostrar son pequeñas recesiones, que son una RT1, que vemos inclusive cierta presencia de lesión cervical no cariosa, pero la paciente presentaba hipersensibilidad. Yo, por más que vea una recesión tan pequeñita, que a veces no se le da la relevancia, pues el hecho de escuchar al paciente cuál es su motivo principal es donde nosotros tenemos que hacer pie. Y ya con el paso de las citas, darle más avance a otras condiciones. Entonces, de igual manera, encontramos casos donde podemos ver ausencia de recesiones múltiples en distintos sectores, eh, donde de igual manera el paciente presenta hipersensibilidad, recesiones donde hay ya presencia de triángulos negros, como en este caso, y sabemos que una RT2, como en esta situación, puede condicionar un pronóstico un poco más pobre, a diferencia de una RT1, ¿sí? De acuerdo a la clasificación de Francesco Cairo. Y bueno, voy a ir haciéndolo un poquito todo más rápido para no llegar a fastidiarlos. Y si hay alguna duda, con todo gusto, ya sea de manera personal o con el doctor Carlos, podemos resolvérselas juntos. Y bueno, entonces empezamos con este primer casito de recesión gingival en la zona de la arcada inferior. Si bien vemos, es un paciente que tiene recesiones tanto en la arcada superior como en la inferior. El principal motivo, repito, fue siempre la hipersensibilidad, en este caso también. De igual manera vemos en el tercer cuadrante a nivel del canino la presencia de una resina, que si bien no hay que satanizarlo, ya que algunos quizá tratan de obrar de buena manera para que el paciente tenga cierto tratamiento paliativo, para evitar que la sensibilidad siga quejando su estilo de vida o su calidad de vida. Puede ser una herramienta de manera muy provisional y de preferencia, ya una vez que se retira la restauración, poder hacer el tratamiento periodontal. Entonces observamos que hay múltiples presencias de recesiones radiculares, algunas incluso a nivel de caninos. Vemos una banda de densidad queratinizada prácticamente nula, pura mucosa de revestimiento. Y esto pues sí es parte crucial para poder elegir ya sea la técnica que vamos a utilizar o inclusive otra toma de decisiones. Si es una recesión única, múltiple, hay presencia o no de visibilidad de la unión cemento-esmalte, el fenotipo gingival, que en este caso es un fenotipo gingival grueso, y eso puede favorecer
la banda de encía queratinizada, que va desde el margen hasta la unión a la unión mucogingival, si existe o no presencia de frenillos, etcétera. Son muchas situaciones que hay que ir analizando para poder determinar cuál es la opción mejor para el paciente y qué técnica. Entonces, una vez que vemos las recesiones gingivales desde distintos ángulos y la situación mucogingival, podemos dar determinación. Lo primero es el control. ¿Cuál es la etiología? Este paciente pues sí se refería que se cepillaba con un cepillo mediano, que a veces inclusive hasta más de 3 veces al día, lo hacía con algo de exceso de fuerza y hay que empezar desde ahí. Si corregimos ese hábito de poco en poco, podemos darle mejor pronóstico a largo plazo a los tratamientos realizados. Entonces, una vez que se abarca la parte de la técnica de cepillado, por cambio de un cepillo ultrafino, una técnica quizá desde una técnica vertical a una técnica vibratoria, inclusive circular, podemos dar el siguiente paso, es decir, tiro de las restauraciones para poder tener una superficie radicular libre y poderle dar el tratamiento quirúrgico. Entonces, a raíz de esto, podemos determinar cómo vamos a empezar el tratamiento. De manera rutinaria, podríamos empezar a limpiar la superficie radicular. Podemos emplear desde un curetaje mecánico, sí, inclusive hay varios artículos, como el de Pier Paolo Cortellini, Giovan Paolo Piniprato. Ellos hacen una mención sobre cómo hacer el tratamiento de la superficie radicular. Sí, algunas veces se ha documentado incluso de manera química, si es con EDTA, que si va a ser con tetraciclina, que si va a ser con ácido cítrico, pero realmente la parte mecánica, es decir, con una sola cureta o inclusive hasta con un cepillo de profilaxis, puede bastar para no sobretratar la superficie radicular. Posterior a ello, inclusive hay tendencias donde la escuela de Martín Stefanini, por ejemplo, Giovanni Zucchelli, se hace mención que se puede trabajar la zona inferior a partir de sextantes o inclusive hasta de manera de arcada completa. En este caso lo trabajamos de manera completa, toda la arcada inferior, haciendo énfasis en la zona del tercer cuadrante donde había una presencia de una lesión cervical no cariosa, sí, con una gran depresión, aunado también en esta zona, aunado también una pequeña caries. Entonces, primero lo que hicimos, después de retirar las restauraciones de resina, fue limpiar la superficie con un raspado muy discreto, con una cureta Gracie, para posteriormente colocar una pequeña capa de ionómero modificado con resina, para que el endurecimiento sea muy rápido, ¿sí? Y viene la parte del diseño del colgajo. En la imagen anterior les mostraba algunas de las hojas que podemos llegar a utilizar para poder ser un poquito más, manejar un poco más de manera delicada los tejidos. En este caso sabemos que es un fenotipo grueso, entonces podemos tener cierto alivio en el manipular de los tejidos, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con un fenotipo muy delgado? Creo que el uso de instrumentos de microcirugía, como las hojas del medio que se ven de microcirugía, pueden ser una herramienta muy buena. Posteriormente, pues ya una vez que se prepara la zona, primero hay que preparar la zona receptora. Aquí optamos por hacer una técnica en sobre con una pequeña liberatriz. Sabemos que en esta zona, a nivel del segundo premolar, no hay un diente adyacente y por ende la cobertura puede ser más escasa en esa zona. Entonces lo que tratamos de hacer una pequeña liberatriz para tratar de traccionar lo mejor posible en sentido coronal y tener la mayor predictibilidad de una cobertura radicular, si no completa, más cercana a lo posible. Posteriormente a la obtención del injerto de tejido conectivo, que es parte del gold estándar en lo que refiere a zona donadora, ¿sí? Optamos por una técnica en 4 incisiones, lo fijamos a nivel de la unión cemento-esmalte o ligeramente apical, que hubiera sido lo ideal, con unas suturas reabsorbibles. En este caso utilizamos ácido poliglicólico en 6 ceros, fijamos, estabilizamos el injerto
y posteriormente se va a colocar, este va a ser cubierto por el mismo colgajo. Aquí parte crucial es que los colgajos tengan que ser libres de tensión para que tenga mejor la predictibilidad de la misma cobertura. Y en esta foto observamos el cuadrante número 4. ¿Sí? Aquí lo que yo traté de hacer es dos cosas distintas. Una pequeña incisión a nivel de mucosa de revestimiento y mucosa adherida para combinar la técnica túnel. En este cuadrante lo hice en técnica en túnel e hice una pequeña incisión vertical combinando una técnica en vista, que es una incisión vertical en el área vestibular para poder tunelizar y no lastimar tanto lo que confiere al margen gingival. Aquí solamente estoy presentando por encima. Obviamente este injerto de tejido conectivo va a quedar por debajo del mismo colgajo. Y aquí obtenemos entonces parte de la imagen, lo que confiere a la técnica, cómo es que se hizo. De un lado opté por hacer a 4 incisiones y de este lado a 3 incisiones. Seguramente algunos me podrán incluso hasta interrogar, ¿por qué optaste por una u otra? Bien, como lo dije anteriormente, parte de la práctica y parte del aprendizaje es lo que se ha ganado también incluso con la experiencia. A veces me había tocado pacientes que les hago el abordaje y cuando lo hago a 4 incisiones, al tener una zona expuesta y cicatrización por segunda intención, entonces lo que referían los pacientes de manera empírica era, pues sí, tuve más dolor o me sangró un poco más fácil. Y eso pues incluso yo tenía como esa noción que pensaba que era algo falso, ya que por ahí también el doctor Giovanni Zucchelli y parte de su grupo de investigación hizo una pequeña publicación de cerca de 30 pacientes, donde hicieron de igual manera una comparativa de la zona donadora en la técnica de obtención del injerto conectivo y encontraron que realmente la morbilidad era prácticamente muy similar o muy semejante, que solamente el riesgo de mayor sangrado era donde se hacía el de 4 incisiones, a diferencia de otras técnicas. Empíricamente yo decía, no, pues los pacientes me refieren más cuando hay de 4 incisiones. Aquí lo que sí es clave es la profundidad de obtención, es decir, si hacemos incisión en esta zona, la hacemos muy profunda, más allá quizá de hasta 2 milímetros. En cuanto más profundo sea la obtención del injerto, más dolor o más morbilidad posquirúrgica va a tener el mismo paciente. Entonces yo trato de combinar a veces técnicas para ir haciendo técnicamente más habilidad y la otra ir incluso a veces experimentando cuál es la sensación del paciente para que con el paso del tiempo tome una decisión que el paciente salga mejor beneficiado. ¿Sí? Entonces aquí se hace una incisión a 3, un colgajo a 3 incisiones o la obtención, se obtiene el injerto de tejido conectivo y esta técnica denominada trapdoor se vuelve a reposicionar, se coloca 1 o 2 puntos en cruz para que tenga un asentamiento, ¿sí? Y vemos el quirúrgico, que esto es lo que les decía, puedo incluso combinar las técnicas en el sector antero-inferior con estos instrumentos de la técnica de vista, que son instrumentos más largos, para poderle dar una mejor distensión o perder la tensión en la zona del colgajo y llevarlo lo más coronal posible. Aquí sí vemos el postoperatorio inmediato, es bastante bueno, inclusive, como les decía, tiene que ser libre de tensión, pero de manera paradójica se ve como tenso el tejido, pues debido a la presencia de los retractores para las tomas de la fotografía. Entonces, bueno, es parte crucial. La sutura que empleamos más a menudo va entre 5 o 6 ceros, que es de preferencia un hilo monofilamento, como el polipropileno en este caso. A veces podemos usar también la sutura de nylon, que es la que se sugiere que sea monofilamento para mejor resultado en cuanto a menor retención de placa entobacteriana. Ajá. Y bueno, y parte del seguimiento, eso es importante, porque a veces nosotros operamos o hacemos un tratamiento y no le damos el seguimiento y creemos que el resultado fue muy bueno,
cuando quizá a corto o mediano plazo ya resultó fallido. Aquí tenemos un resultado de manera inmediata, pues después de retirar las suturas y obtenemos una bastante buena cobertura radicular. La paciente luego inmediatamente refirió que sintió gran alivio debido a que pues, ya podía tomar bebidas frías. Entonces, bueno, eso es parte crucial. Me voy a ir un poquito más rápido sin hacer ya tanto énfasis en los análisis de los casos. De igual manera, tenemos otro caso de recesiones múltiples en la arcada superior, donde encontramos de igual manera un fenotipo grueso, una buena banda de creatinizada en algunos puntos, inclusive también en la zona de premolares superiores, cierta pequeña depresión en el área cervical que podría conllevar también a la toma de decisión en obtener un injerto para compensar esa concavidad. Se sugiere que si tiene una concavidad mayor a 1.5 o 1 milímetro, sí puede ser una indicación para poder obtener ese injerto y colocarlo en esa área y compensar esa concavidad. Parte de los instrumentos también utilizados para las técnicas son estos que yo utilizo, que son de la casa comercial Freedy, y se llama TKN1, TKN2, que son tunelizadores, para poder abarcar en esta área. ¿Por qué optamos por esta? Yo francamente puedo decirlo que puede utilizarse varias técnicas. Lo que he aprendido con el paso de los años, con conferencias, con cursos, es que si yo le preguntara a una persona, un periodoncista en este caso, o hasta incluso a distintas especialidades, cada uno que haya llevado la misma escuela va a veces a tomar distintas opiniones o distintos patrones de acción para cada caso. Entonces, no hay que casarnos con a veces la misma tendencia de, si él dijo, yo también voy a decir lo mismo. Creo que a veces es parte, les repito, de la experiencia y de la habilidad que uno puede ir a tener. En este caso, como son recesiones gingivales menor a 4 milímetros, que son regulares, es decir, miden aproximadamente todas lo mismo, entonces una técnica de túnel en ese sector me pareció una técnica viable. Con la experiencia de que he tenido que en esta técnica las papilas se recuperan mucho más rápido. Entonces, debido a ello, opté por esa técnica. Y de igual manera, obtenemos nuestros injertos de tejido conectivo, aquí nada más presentados por encima para poder tener una noción dónde los vamos a fijar, que eso es parte primordial. ¿Sí? Los vamos a fijar en la base de la papila, en la zona queratinizada. Recuerden, siempre cerca de la unión amelocementaria. En dado caso que no exista una zona visible de la unión cemento-esmalte, sí hay que reconstruirla. De preferencia, a mí me gusta con resina. Sin embargo, se ha optado también que puede ser una buena opción, ionómero modificado con resina o un ionómero. Pero esto podría ser crucial cuando se decide hacer esta decisión en la zona anterior. Entonces, en la zona posterior quizá la parte estética no es tan relevante, entonces podría ser alguna de esas dos opciones. Y bien, aquí vemos también otra imagen donde estamos mostrando el espesor del injerto obtenido, como les repetí anteriormente. Sí se sugiere que sea de preferencia de 1 a 2 milímetros y no más. Con eso es suficiente para poder nosotros tener un excelente injerto como parte donadora. Las fotografías inmediatas, de igual manera, con una técnica de puntos suspensorios, donde solamente si retocamos o levantamos por vestibular es una excelente indicación. De igual manera, monofilamento, polipropileno en 5 ceros, para poder tener un buen afronte y un desplazado coronal. Sí, si observamos, inclusive en algunas zonas puede llegarse a dejar el injerto expuesto. Esto a veces es, la verdad es accidental a veces sí es con el afán de poder tener o crear una banda de encía queratinizada adicional. Sin embargo, podemos también anteponer la cobertura radicular completa. Vemos el resultado a los 12 días, era un paciente que nos visitaba de fuera. En algunas zonas fue bastante bueno. En la zona del molar, ¿sí? En la imagen superior derecha, observamos que en la zona distal del molar hay una cobertura parcial. Si bien también se ha dicho que en las zonas de posteriores es más el riesgo de tener una recidiva, también tenemos que tener en consideración que era el último molar.
perdón, el penúltimo molar a abordar, y que ya existía ausencia o una recesión tipo 2 donde ya hay un triángulo negro. Entonces la predictibilidad y el resultado puede también mermar. Y es algo también a considerar, ya que no vamos a prometer al paciente a veces la cobertura completa debido a las condiciones iniciales. Y pues bueno, vemos un resultado a corto plazo bastante bueno. Repito, parte importante es dar hincapié al paciente de cómo corregir lo que está ocasionando este problema. ¿Sí? Entonces, de igual manera, vemos una vista de profundidad, donde vemos también el cambio del posoperatorio inmediato al el posoperatorio a los 12 días. Ajá, y aquí una imagen de manera frontal, ya observando cómo se alcanza a determinar y a tener la visibilidad de dónde se encuentra el margen gingival en un estado inicial y a los 12 días en dónde se encuentra. Inclusive ese volumen puede ser parte benéfica en generar un fenotipo todavía más grueso y que pueda haber menor grado de una recidiva. Y vamos al caso número 3, ¿sí? Donde de igual manera la paciente, a pesar de que no presenta unas recisiones gingivales bastante marcadas, ella refería particularmente la hipersensibilidad. Era una situación que le aquejaba muchísimo y debido a ello se optó por hacer el tratamiento periodontal. Recesiones de aproximadamente 2 milímetros, sí, cierta depresión, sin embargo todavía es visible la unión amelocementaria y tenemos una buena banda de encía queratinizada. Entonces, nuevamente, una fotografía de profundidad, donde observamos banda de tejido queratinizado, en algunas zonas muy escaso, en la zona de canino, ¿sí? Y en otras un poco más manipulable. En algunas, otra hoja que llegué en algún momento a conseguir, son microhojas de oftálmicas, para poder tener una incisión mucho más controlada, sobre todo en técnicas de túnel. Es esta de la marca APA Blade, y pues esta me ayudó mucho para también poder hacer el abordaje más definido. Nuevamente hacemos la obtención del injerto, lo estabilizamos, sobre todo en las zonas donde nosotros consideramos que pueda tener un mejor beneficio. Inclusive a veces el hecho de tener un injerto bastante largo puede tener una comorbilidad pues, quirúrgica mayor para el paciente, y debido a ello, si es de manera bilateral, la cobertura radicular, entonces es ahí donde podemos pensar, bueno, ¿y qué existe para una opción si no alcanza el injerto? Hay pacientes que incluso no quieren que se les toque el paladar y se opta por otros biomateriales. Y en el dado caso que sí quiera y que sea un paciente que sabe uno que se le aqueja mucho el dolor o que requiere una banda bastante grande y nos es insuficiente, podemos hacer una técnica lectiva de cuáles son las zonas donde realmente puede ser más benéfico. Y para ello podemos utilizar la técnica para determinar el espesor del colgajo. Si el colgajo nos mide menos de 1 milímetro, podría ser más plausible la obtención en esa zona en específico de un injerto de tejido conectivo, y donde tengamos un espesor más grueso de 1 milímetro, podemos incluso evadir en ese sitio el uso del tejido conectivo. Es un análisis más profundo, pero de manera muy somera y más objetiva, puede ser una referencia. Entonces, de igual manera, una vez que estabilizamos el injerto, nuevamente, colocamos suturas, monofilamentos, de preferencia menores a 5 o 6 ceros. Inclusive muchos ya se recomienda de 6 ceros en adelante. Técnicamente a mí se me facilita más con 5 y 6 ceros, y es lo que particularmente utilizo. Y de incluso cuando se llegan a utilizar liberatrices, que sí es una buena alternativa en otras técnicas, se puede suturar hasta con 7 ceros para darle una mejor microvasculatura a la zona, y de esta manera cicatrice de manera más libre. Y obtenemos entonces el posoperatorio inmediato. Aquí una foto de la zona donadora. Aquí, como pueden observar, fue a 4 incisiones, siempre considerando nuestra zona de seguridad desde el margen gingival hasta donde va a ser la primera incisión horizontal.
Les repito, estoy yendo un poquito acelerado para no hacer, es un tema bastante amplio. Y obtenemos de igual manera una fotografía donde ya existe una comparativa a los 15 días y donde observamos un cambio bastante crucial. Y repito, aquí el motivo principal del paciente era la hipersensibilidad y con ello se pudo resolver su queja principal. Y aunado a ello, pues el hecho de hacer una modificación del fenotipo gingival es plausible por el largo plazo de la estabilidad de los tejidos. Y pues de igual manera hay que darle seguimiento a cada paciente. Observamos aquí la gran discrepancia que existe ya no existe ninguna, hay una cobertura radicular completa, cambio en el fenotipo, de igual manera incluso hasta en los posteriores que repito, una recesión pequeña pero que aquejaba bastante al paciente. Y pues sí, los invito que también fotografíen sus casos. La verdad, a veces el hecho de que muchos pueden decir que es una pérdida de tiempo, que es una inversión adicional, es algo que a mí me llevó poco a poco a ir creciendo. Tomar fotografías a lo que voy realizando para retroalimentarme. ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que hice bien? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Dónde puedo corregir el abordaje? Y esto es lo que me da todavía más experiencia, porque no solamente es el hacerlo, sino que cada caso que vamos documentando, estamos viendo todo el escenario completo y que si lo volviéramos a hacer en ese mismo escenario, sabríamos ya mejor cómo modificarlo y cómo tener un mejor resultado. Esta foto la quise dejar, es una fotografía a los 15 días de seguimiento donde ya se ve una epitelización del paladar de manera bilateral, se ve bastante bien. Y lo muestro porque si vemos la zona de los primeros molares, existe una cavidad y del otro lado una resina filtrada. Pero les repito, el principal motivo del paciente era la hipersensibilidad. Quizá muchos por el hecho de no dominar o no entender la parte plástica periodontal hubieran optado, pues vamos a ponerle una resina, que repito, no es satanizarlo, y vamos a cambiarle las resinas, no, vamos a obturar esa cavidad. Pero si el paciente se presenta por esa queja principal de que no puede llevar una calidad de vida como corresponde o libremente, pues el paciente la realidad es que se va a ir parcialmente nada más con el problema solucionado. Y pues sobre todo el control del paciente para que le demos seguimiento, que el paciente se sienta apapachado, que realmente vea que si es algo importante para nosotros el que se vaya con una solución. Y esta es una fotito que le tomamos aproximadamente a los 2 meses, donde vemos una muy buena estabilidad, vemos el cambio del fenotipo. El paciente refirió que la hipersensibilidad había prácticamente desaparecido y que estaba listo para la otra arcada. Entonces, es parte de lo que corresponde a una pequeña porción de la plástica periodontal, ya que es bastante amplia. El doctor sí me comentó que pues podemos hacer incluso por ahí una segunda parte que me llamó la atención, donde podemos abarcar otro tipo de tratamientos, desde gingivectomías, alargamientos de corona, quizá frenectomía, una depigmentación melanótica, reposicionamientos labiales, etcétera. Y pues bueno, sobre todo pues agradecerles a todos mis pacientes, a todos los pacientes que nos remiten y sobre todo a muchos exalumnos con los que he tenido el gusto y el privilegio de poder trabajar, hacer equipo y que pues gracias a ellos que me han tenido confianza y me remiten algunos casos que yo sé que algunos son como para el área de periodoncia en específico, es un área que a mí me encanta y que poco a poco he ido trabajando, pues me va incentivando y me va motivando día a día para ir dando lo mejor de mí. Y pues bueno, todas esas sonrisas hablan más que 1000 palabras. Eh, Charlie, hasta ahorita te agradezco todo el Claro, tiempo. Este es parte de claro. nuestro trabajo, nuestras redes. No, hombre, pues aquí está las redes del doctor Gerardo Salvador. La verdad es que muchísimas gracias, muy sobresaliente la presentación. Estamos muy contentos. Saludos a todas las personas que nos han estado contactando. Saludos a Karina Tenorio, que dice que aprendió mucho de ti. Saludos Saludos a a todos. Corali
a Coral y Langarica, ¿no? A Crista, a mucha gente, ¿no? Está el Mi doctor Gerardo, y prometida. bueno, a tu prometida, bueno, miren, aquí hasta declaraciones de amor, ¿no? Vanessa Gutiérrez, saludos a todos. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas, doctor Gerardo. A ver, Sí, si con podemos gusto. dejar de compartir pantalla para que nosotros podamos vernos cara a cara y podamos Ahí está. platicar. Muy Estamos bien, Charlie. excelentes. Muchas gracias. Aquí estamos dejando los datos, doctor Gerardo. Doctor Gerardo, a ver, platícanos, ¿cuál es la clave para que, yo me acuerdo de ti cuando estabas haciendo, pues desde tu servicio social y tu titulación, y yo me acuerdo que te interesaba mucho el tema de recesiones gingivales, por eso te invité a dar este tema, y la verdad es que tienes unos resultados que ya incluso hasta muchos especialistas ya quisieran, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿cuál es la Un clave para halago. atreverse a hacer este tipo de procedimientos? Yo sé que mucha preparación y todo, pero ¿en qué momento? O sea, el momento de atreverte, decir, quiero tomar este curso con este doctor o quiero comprar este libro, aunque no sea yo especialista, porque hay mucha gente que nos está mirando que a lo mejor no tiene el promedio para hacer la especialidad, que a lo mejor lo ven muy caro, al final a veces estar tomando cursos especializados sale más caro que hacer la especialidad, tú mismo lo sabes, Sí, sí, ¿no? sí. Y a veces uno dice, bueno, no hice la especialidad porque me faltaba dinero, pero ya tomé cursos con 4 doctores, mencionaste a varios, e incluso a mí, y a veces eso sale más caro que hacer la especialidad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento y qué podrías decirle a las personas que son odontólogos de práctica general y que están por salir también algunos, o que son pasantes y que a lo mejor no les da ahorita el presupuesto para hacer el posgrado? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la clave? ¿Ahorrar? ¿Atreverte? ¿Aventarte así? ¿Poner un puesto de tacos? ¿Cómo hacerle? A ver. Pues yo siempre tengo una frase que a mí me pica y digo, del que se rinde nadie se va a acordar. Entonces, eso es parte de mi filosofía, de hacer la diferencia y que si me rindo, pues sí, Gerardo pasó de largo y nunca se supo ni a quién ayudó ni quién fue. Y a mí lo que me interesa más es eso, dejar esa huella y yo francamente, yo siempre les decía, el promedio no lo tengo, entonces eso fue parte limitante para que yo no pudiera hacer la especialidad. Y posteriormente dije, pues no, no quiero quedarme con los brazos cruzados, quiero hacer algo que sea realmente sobresaliente. Y eso me ayudó a ir poco a poco. En su momento seguramente tomé un primer curso, un segundo curso, leí artículos, conferencias y no llegaba a ese punto en el que ya estoy preparado. Y si no inicio con el primer caso, pues ahora sé que nunca voy a dar ese segundo paso. Entonces es también parte de esa osadía, pero no una osadía ciega, sino sí realmente repasar. Si llevaste un curso de un fin de semana, de 3 días, de un año, no quedarse nada más con eso, sino estarlo recapitulando. Y tú bien lo sabes como maestro. Hay veces que incluso hasta, híjole, ¿quién dijo este dato? Y hay que estar repasando día a día, recapitulando, para que eso nos Claro. lleve a ir puliendo todo el tiempo. Incluso la especialidad no es garantía de conocimiento como tal. Y bueno, y acabas de decir que no tenías el promedio. Por ejemplo, yo en mi caso reprobé periodoncia, ¿no? En la, Así en está. la, en la carrera, en la carrera, ¿no? Entonces, y bueno, tantas cosas. Y a veces un promedio, un número, no hace la diferencia. Esa es la parte interesante y ese es el problema que tenemos hoy en día en la educación, que hay un cierto elitismo, hay un cierto hermetismo también en los posgrados, que como te ven, te tratan, que según el número que tú traigas marcado, que a lo mejor fue de casualidad o porque, no sé, tuviste suerte, pero eso no es determinante. Los casos que estás pasando, mira, pones el caso de las afracciones, Gerardo, ponlo, compártenos, para que vean Ujú. los que se acaban de conectar, vean de qué estamos hablando, ¿no? De un doctor que se atrevió a seguirse preparando, y ojo, no estamos descartando la educación del posgrado, estamos hablando de que un posgrado es muy bueno, pero si no tienes las herramientas para hacer un posgrado, puedes seguirte preparando, ¿no? Vean, este es el caso, sí, a cierto modo, así a grosso modo. Ujú. Vean el seguimiento a 15 días en un paciente con recesiones múltiples, con un colgajo de avance coronal, con diferentes estrategias, con manejos, con tunelizadores incluso.
que mucha gente podría decir, no, es que esto es exclusivo de un periodoncista. Muchos alumnos No, de posgrado, incluso muchos profesores, incluso muchos colegas ya quisieran tener este tipo de resultados, pero no es porque el posgrado te lo dé, es prepararte, hacer las cosas y bueno, ser proactivo, ¿no, doctor Gerardo? Este es uno de los casos más sí, satisfactorios que tienes, ¿no? totalmente de acuerdo contigo. Ahora sí que la idea es no demeritar ningún esfuerzo, sobre todo más bien incentivar a las nuevas generaciones que en un futuro lo que más queremos es que haya buenos médicos, buenos odontólogos, buenos ingenieros, buenos arquitectos, o sea, que cada parte profesional o cada parte técnica sobresalga y hagamos las cosas bien, ¿no? Esa es la parte creo que clave de todo esto. No es para demeritar y como bien lo dices, es para más bien que los chicos que no puedan llegar a obtener una especialidad por economía, por promedio, etcétera, sigan enfatizándose y no se derroten a sí mismos, pero sí es parte crucial la preparación, no quedarse con los brazos cruzados y tratar de hacer una buena diferencia. Como bien puntualizaste, es un caso de los que a mí en lo particular me gusta mucho, de los que todo el tiempo me gusta estar analizando para llegar a Ujú. obtener los mejores resultados en cada abordaje. Y que incluso a veces Pero, son combinados, ¿no? O sea, pueden tener ausencia de unión amelocementaria y hasta la parte operatoria, hacer una buena resina, reconstrucción de la unión cemento-esmalte para poder después hacer el mismo abordaje. fíjate que nos preguntan aquí el doctor Vladimir Zenón Gutiérrez, que estamos contestando preguntas. Las Sí. recesiones de las microcirugías, ¿en qué magnitud se dan en los pacientes? Bueno, más bien, en las sesiones, ¿en qué magnitud se presentan? Fíjense que no hay estudios en México y aquí Ujú. les aventamos un anzuelo y, bueno, no un anzuelo, porque no es ninguna trampa, les aventamos Ah, un dulce de invitación. motivación y una invitación a todos aquellos epidemiólogos, a todos aquellos odontólogos que, pues la verdad, hay muy pocos estudios en México de incidencia, de prevalencia, y, y de factores que están pasando en la población mexicana. No hay datos, o sea, claros, ¿no? Y los datos que Sí. tenemos son de Estados Unidos y de Europa, y podríamos Ujú. comentar que es alta la presencia de recesiones gingivales en pacientes adultos, más del Sí. 45% de los adultos en plenitud, hablando pacientes de más de 25 años, pueden presentar un Ujú. sitio, por lo menos de recesiones gingivales. Pero lo más importante aquí, y por eso yo exalto este tratamiento del doctor Gerardo, es que independientemente de las recesiones, ¿sí? Más del 62% de adultos tienen traumas oclusales, ¿no? O traumas, o contactos inadecuados. Y de ese 60% de los pacientes adultos que pueden tener trauma oclusal, puede haber lesiones cervicales no cariosas en la mitad de ellos. Así que, pues bueno, es importante observar a los pacientes, observar la zona de los cuellos dentales, la zona de la unión amelocementaria, la unión cemento-esmalte, línea amelocementaria, como le digan en su país. Y bueno, doctor Gerardo, tú que también tienes pues ya tu consulta privada, etcétera, pues es bien Sí. común y bien incidente esto, ¿no? Sí, bastante. Y es bien curioso, por ahí en algún curso también me tocó con el doctor Salvador Robles, que comentaba respecto a las afracciones, ¿no? Y que incluso había estudios en Australia de aborígenes australianos donde se mostraban las facetas de desgaste oclusal y que era curioso que no se encontraban lesiones como tal, una fracción. Entonces a veces es un poquito hasta debatible, ¿no? Toda esta parte de ese tema. Aquí la parte importante es cómo llega el paciente, analizarlo a detalle para poder tener una decisión más crucial, ¿no? Si vamos a hacer un ajuste oclusal, si se va a someter a ortodoncia o si llevó ortodoncia previamente, etcétera, para poder tratar de tomar una mejor decisión. En este caso, pues sí, Sí, la fíjate, paciente también traía el problemita oclusal, de hecho hasta se observan planas, ¿no? Las cúspides. sí, los bordes incisales. Y fíjate qué interesante, porque si un paciente bruxista, no todos los traumas oclusales generan lesiones cervicales, esa es una muy buena leyenda, Sí. pero también tiene que ver mucho con la posición del diente, con la intercuspidación, con muchos hábitos. De hecho, todavía en la clasificación actual de las enfermedades periodontales se sigue mencionando que no hay una claridad etiológica de las afracciones. Así que, pues no Ujú. siempre un trauma oclusal genera
a fracciones, pero recuerden que el trauma oclusal más malposición dentaria y factores también del tipo de desarrollo pueden conllevar a este tipo de temas. La verdad es que es un tema muy interesante. Y pues, Mucho. doctor Gerardo, muchísimas gracias y podemos dejar de compartir pantalla para que nos veamos cara a cara aquí en Perio Muy MX. Esta bien. es tu casa, amigo mío. La verdad es que tenemos unos casos tuyos en el radar de alargamiento de corona. Bueno, no, hombre, o sea, el doctor Gerardo, para dar y regalar, la odontología general no está desvinculada de la perio ni de la plástica periodontal. Nos siguen preguntando, mejorar hábitos de limpieza post cirugía o tratamientos con biorelajantes en bruxismo. Pues es bien interesante porque las dos podemos indicarlo, ¿no? O sea, los Sí, claro. biorelajantes, tratamientos de ATM, obviamente los hábitos de higiene siempre van a ser muy importantes. Pero bueno, dando la despedida a este programa, muchísimas gracias, Gerardo. Este es tu casa, ¿no? Y Perio MX está abierto para todos ustedes. Algo que quieras decirle a nuestros seguidores que, bueno, están viéndonos en Bolivia, están viéndonos en Colombia, están viéndonos también en Guerrero, en Sinaloa, en muchos lugares. Un Qué mensaje para gusto. despedirnos, doctor Gerardo. Aquí, adelante. Pues sobre todo, muchísimas gracias por la invitación. Es algo que yo siempre anhelaba, estar en tu programa o estar compartiendo algo contigo y no solamente asistir en consultorio, sino dar ese siguiente paso. Y quedo abierto a una segunda invitación con todo gusto. La verdad, me voy muy contento por iniciar así el año en algo académico. Y pues agradecido con todos los oyentes, esperemos que de algo les haya servido esta plática, esta charla. De igual manera que sigan preparándose y que den siempre lo mejor de sí. Claro, Sí, nada ya, más. y ya nos están aquí también diciendo que saludos a Honduras y El Salvador, claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos aquí en esta temporada de Perio MX, la octava temporada de Perio MX. No, no saben lo que es lo que es pues la felicidad para nosotros el estar compartiendo con todos ustedes. Recuerden que tendremos programas de Perio MX todo este año con webinars. Mándenos aquí a la caja de comentarios de qué les gustaría que habláramos aquí en Perio MX. Tendremos también cursos de plástica periodontal, tenemos un montón de cosas. Mándenos mensaje, cuídense mucho. Saludos y sonríes ahora. Hasta la próxima. Aquí estamos en Perio MX y recuerden, la Perio es para todos. Hasta la próxima. Chao, bye.